Continuamos revisando las noticias acá en Canal 24 Horas y vamos directo a la información. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se encuentra en Brasilia liderando la delegación chilena que interviene en la reunión estratégica entre Chile y Brasil sobre temas penitenciarios y combate al crimen organizado. Para hablar de este y otros temas, ya estamos precisamente en contacto con el ministro Gajardo. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas. Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos ustedes también. A ver, en primer lugar, hablemos de lo que está pasando en Brasil respecto a este encuentro en el que se conversa, según entiendo, del sistema penitenciario y también las amenazas para el sistema penitenciario que representa el crimen organizado, algo que vive toda América Latina. ¿Qué lecciones, qué conclusiones traerá acá a Chile y a la realidad chilena, ministro? Sí, para nosotros este es un encuentro que es bastante importante, estratégico, ya que gracias a la colaboración del Banco Interamericano del Desarrollo estamos realizando esta asistencia técnica y este trabajo colaborativo junto con Brasil. Posteriormente vamos a estar en un par de días más en Colombia también. Y en particular en Brasil lo que estamos viendo es la experiencia que tiene Brasil de más de ya 2 décadas de trabajo enfrentando a las bandas de crimen organizado. Una realidad que nosotros tenemos hace aproximadamente 5 años. Desde hace 5 años en nuestro país hemos visto la presencia de bandas de crimen organizado que se han intensificado en los últimos 3 años. Hemos visto que estas están operando además a lo largo del territorio nacional, pero que estamos teniendo el desafío de ver cómo enfrentamos a estas bandas al interior de los establecimientos penitenciarios. Entonces Brasil lleva ya 2 décadas realizando esto y por lo tanto tienen un sistema penitenciario en máxima seguridad, del cual nosotros podemos aprender mucho. Y eso es lo que precisamente hemos estado acá. Venimos con una delegación bien importante, tanto de Gendarmería de Chile como del Ministerio de Justicia. Tenemos la colaboración técnica y el apoyo estratégico del Banco Interamericano para el Desarrollo. Y acá nos hemos reunido desde el Ministro de Justicia con las distintas instituciones que se hacen cargo del sistema penitenciario. Hoy día estuvimos en la cárcel de máxima seguridad, que es parte del sistema penitenciario federal que ellos tienen, donde tienen, por ejemplo, a los líderes de las bandas criminales más peligrosas que hay aquí en Brasil. Dentro de ellos está el máximo líder del primer comando de la capital, que es una de las principales bandas de crimen organizado, no solo de Brasil, sino que del mundo entero. ¿Y cómo se enfrenta, ministro? ¿Qué herramientas hay que tener? ¿Cómo se interviene en las cárceles donde muchas veces el crimen organizado hasta opera, ¿no? En el peor de los casos, el crimen organizado puede operar desde las cárceles hacia afuera y me imagino que todo eso es lo que se quiere evitar. Exactamente. Ellos, después de un largo desarrollo, nosotros hemos tomado medidas que podemos decir las hemos tomado en un corto tiempo y que van precisamente en la dirección que ellos ya tienen estabilizado. Entonces, por ejemplo, es fundamental que a los líderes de las bandas criminales uno los pueda tener en un recinto de máxima seguridad con un régimen especial. Entonces nosotros esa medida ya la tomamos, reaperturamos la cárcel de alta y máxima seguridad de Santiago en el año 2023, eso lo inauguró el presidente Gabriel Boric. Aumentamos nuestros cupos de máxima seguridad y tenemos un régimen especial. Pero necesitamos que ese régimen tenga un anclaje en la ley y por lo mismo estamos tramitando actualmente un proyecto de ley en el Congreso, en la Comisión de Constitución del Senado, que establece el régimen de máxima seguridad y además crea una fuerza especial en Gendarmería. Fortalecer la institución penitenciaria que se dedica al control de las prisiones es fundamental. Y ahí nosotros también durante estos 3 años hemos desarrollado ese trabajo, entonces vemos que vamos en la dirección correcta. Pudimos afianzar nuestros lazos en inteligencia penitenciaria con las instituciones de acá, que además tienen un desarrollo por mucho más tiempo y por ende más profundo en materias de inteligencia penitenciaria. Pudimos ver varias prácticas que vamos a ver cómo las podemos incorporar dentro de nuestro sistema penitenciario. Y además estamos trabajando en un acuerdo que esperamos, y esa fue la meta que nos pusimos con el ministro Lewandowski, que es el ministro de Justicia y Seguridad de Brasil, de que los presidentes Boric y Lula lo puedan firmar en abril cuando se van a reunir precisamente acá en Brasil. A nivel de Latinoamérica, ministro, ¿es el Tren de Aragua la principal amenaza de crimen organizado ingresando o tratando de operar al interior de las cárceles? Para nuestro país, la principal amenaza es efectivamente el Tren de Aragua, en nuestro país. Por cierto, acá en Brasil tienen 2 bandas que son muy relevantes, pero que en nuestro país no están operando propiamente tal al día de hoy dentro de las cárceles. Para nuestro país, la principal amenaza es el Tren de Aragua con sus distintas ramificaciones y nosotros como país tenemos que estar preparados para ese desafío. Y para eso estamos tomando todas estas medidas, se están discutiendo proyectos de ley, hemos
ampliado y mejorado las capacidades de gendarmería, estamos fortaleciendo la institución y además viendo, gracias al apoyo del Banco Interamericano, todos aquellos aspectos que son estratégicos, que nos permitan estar más preparados y más adelante de lo que están haciendo estas bandas de crimen organizado. El Tren de Aragua, al interior de las cárceles, ministro, acá en Chile, ¿tiene el control de alguna de las situaciones? ¿Cuál es el nivel? Porque claro, hay integrantes del Tren de Aragua que han sido capturados, procesados, pero ¿tienen algún tipo, han visto alguna situación en que tienen algún tipo de control o algún tipo de casos de corrupción al interior de las cárceles acá en Chile? ¿Han detectado algo así? Nosotros tenemos a los líderes del Tren de Aragua en módulos de máxima seguridad y en particular en la cárcel de alta y máxima seguridad de Santiago. Entonces los tenemos con un régimen aislado, los tenemos con un régimen en el cual ellos no tienen contacto con sus visitas, solo a través del locutorio, no tienen telefonía celular. Todas estas cuestiones que, por ejemplo, en el caso de Brasil tomaron varios años en implementarse. Nosotros lo hemos implementado en muy corto tiempo, ¿ya? Y por eso les decía que vamos en el camino correcto. Entonces nosotros en nuestro país tenemos el control de los establecimientos penitenciarios. No ocurre lo que de hecho ha ocurrido en la experiencia brasileña en algunos momentos, o lo que ha ocurrido en otros países en los cuales son los presos los que tienen el control del establecimiento penitenciario. Eso en nuestro país no ocurre. Sin embargo, no estamos exentos de los desafíos que implica enfrentar a estas bandas de crimen organizado. Y por lo mismo estamos perfeccionando nuestros procedimientos, estamos perfeccionando también nuestra estrategia, estamos mirando lo que está haciendo el resto del mundo, países que ya tienen más experiencia en esto, y estamos recogiendo aquello para prepararnos y enfrentar esto con toda la fuerza del Estado, porque en nuestro país no queremos que las bandas de crimen organizado sigan generando los conflictos que están generando en nuestra sociedad. Sí, ministro, y lo último de este tema, usted dice representan desafíos. ¿Cuál es el principal desafío que representa para Chile también la presencia de estas bandas? Bueno, entre otros, seguir con el control de los establecimientos penitenciarios. Segundo, que estas bandas no puedan, que sus líderes no entreguen o no sigan coordinando a sus bandas desde la cárcel, que desde la cárcel no se fortalezcan, que es precisamente lo que ocurrió en muchos sistemas penitenciarios de la región, y no solo de la región, sino que del mundo. Es decir, lo que nosotros tenemos como desafío es que logremos a través de nuestro sistema penitenciario no solo que estas personas cumplan su condena adecuadamente, sino que además que el sistema penitenciario nos permita entregar seguridad para que estas bandas, sus líderes, no sigan operando desde el interior de los establecimientos penitenciarios. Ministro, ¿cuál es la situación del Tren de Aragua hoy en Chile? Porque constantemente vemos algún tipo de noticias relacionado a integrantes del Tren de Aragua, pero nunca acaban, ¿no? Por ejemplo, lo último fue sobre los piratas del Tren de Aragua, una de las células, pero pareciera que estas células hay por doquier, por todos lados, y que nunca terminan las investigaciones en torno a este grupo de crimen organizado. O sea, el Tren de Aragua tiene distintas ramificaciones. Nosotros hemos estado, principalmente el Ministerio Público, junto con las policías, han estado desarticulando varias de las ramificaciones que tiene el Tren de Aragua. Tenemos varios de sus líderes, a los principales líderes que operan en Chile los tenemos en la prisión actualmente. Y ese trabajo de desarticulación es un trabajo que está en curso, ¿ya? Efectivamente todavía operan bajo distintas modalidades. Y nosotros lo que tenemos que prever es que en el sistema penitenciario estas bandas no se sigan organizando, no se sigan coordinando, no utilicen el sistema penitenciario para fortalecerse. Entonces, ese es el trabajo en el sistema penitenciario que nosotros estamos a través de estas visitas técnicas, a través de estos trabajos de articulación y, por cierto, además, en algo que es muy relevante. El crimen organizado es un crimen organizado transnacional. El Tren de Aragua tiene una estructura que va desde Venezuela, pasa por Colombia, pasa por Ecuador, pasa por Perú y también en nuestro país. De hecho, tiene contactos con Brasil, sobre todo en el norte de Brasil, nos contaban. Entonces, la articulación de los países de la región para enfrentar al Tren de Aragua, para utilizar mecanismos de inteligencia común, para ser operativos, que es una de las cosas que vimos también con el ministro de Justicia de Brasil, hacer operativos conjuntos, es fundamental porque ellos no reconocen fronteras y nuestros países tienen que actuar de esa forma. Ministro, ¿qué antecedentes maneja usted respecto a vínculos del Tren de Aragua con justamente el gobierno de Venezuela? No, nosotros no tenemos antecedentes en el Ministerio de Justicia al respecto y por ende no le podría decir que tengan algún vínculo más
allá de lo que se ha señalado en las investigaciones que está llevando adelante el Ministerio Público. Sí, vamos a eso, porque justamente la Fiscalía, ¿cierto?, hizo un gran operativo y pasamos por ese tema. Se desarticuló a los piratas de Aragua y la Fiscalía, acá en la voz del fiscal Barros, lo que señala es que habría según testigos, una orden directa y según la investigación del gobierno de Venezuela en la muerte del teniente Ronald Ojeda, donde se va a cumplir un año. Por eso le pregunto de ese tema y le pregunto específicamente por lo que dijo el presidente de su partido, Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, que reiteró que no comparte esta tesis del Ministerio Público. ¿Cómo recibe usted como ministro de Justicia y militante del Partido Comunista esas declaraciones de Carmona? Sí, primero que todo, yo soy ministro de Justicia y le doy mis declaraciones como ministro de Justicia. Desde esa perspectiva, lo que yo le puedo señalar es lo siguiente. Nosotros somos no solo respetuosos, sino que entendemos que la labor del Ministerio Público es constitucionalmente llevar adelante la investigación y por ende establecer las hipótesis sobre las cuales basan sus investigaciones. Nosotros no tenemos, porque no nos corresponde además, que hacer reparos sobre la hipótesis que establezca el Ministerio Público. De hecho, nos parecen coherentes, razonables las que ha planteado, y en ese sentido, si esta hipótesis se consolidan a través de lo que señala la justicia, yo creo que no debiera haber fuerza política en nuestro país que dude de una investigación que ha sido además confirmada por la justicia y que da cuenta de una organización no solo que está operando en nuestro país, sino que tiene vínculos con un gobierno extranjero y que opera o realiza la comisión de un crimen en nuestro país. Yo creo que si eso se confirma por la justicia, no va a haber fuerza política que dude en condenar aquello y ponerse detrás del gobierno de nuestro país para ejercer todas las acciones que correspondan en ese sentido. Pero el Partido Comunista ahora está dudando de eso. ¿Pone en duda nuestra institucionalidad con eso el Partido Comunista? No, yo creo que, mire, primero que todo, nosotros no queremos polemizar con ningún partido sobre estas materias. Lo segundo es que los partidos pueden entregar sus opiniones y eso nos parece que es razonable también. Sus opiniones respecto a investigaciones en curso, ellos verán los antecedentes sobre la cual basan su opinión. Lo tercero es que la investigación que está llevando el Ministerio Público es una investigación que tiene que ser confirmada o que tiene que ser validada o que tiene que ser determinada por los tribunales de justicia. Una vez que eso ocurra, es decir, que los tribunales de justicia señalen que efectivamente lo que señala el Ministerio Público es así y se establezca la verdad judicial, nosotros consideramos que institucionalmente tenemos que estar todos detrás de aquello porque si eso es así, va a ser gravísimo. Es gravísimo que un gobierno extranjero utilice una organización de crimen organizado para cometer un delito en nuestro país. Y si eso es así, yo no tengo ninguna duda de que ninguna fuerza política va a dudar en apoyar las acciones que el gobierno va a emprender en aquella materia. ¿Y qué acciones va a tener el gobierno en esa materia si esto se confirma? Ya la ministra todavía ha adelantado algunas acciones, pero también quería preguntarle a usted, ministro. Bueno, esas son acciones que en particular se conversan con la Cancillería, son acciones que la Cancillería junto con el presidente de la República, que es quien constitucionalmente lleva nuestras relaciones internacionales como jefe de Estado, tendrá que determinar y esas se anuncian en su momento oportuno. La ministra del Interior ha señalado algunas posibilidades como recurrir a ciertos tribunales internacionales, pero ahí va a haber que evaluar el abanico de acciones porque si esto se confirma judicialmente, es un hecho gravísimo y nuestro gobierno va a tener que responder de esa misma forma. Ministro, quería llevarlo a otro tema, la ampliación de la cárcel de alta seguridad en Santiago, que ha sido parte de la agenda del gobierno, pero ha visto la resistencia de los alcaldes de Santiago, tanto de la exalcaldesa Iracy Hasler como ahora del actual alcalde Mario Desbordes. Entiendo que la justicia declaró inadmisible este recurso. ¿Cómo sigue el proceso de la cárcel, de la construcción o de la ampliación de esta cárcel de alta seguridad? Bueno, nosotros siempre hemos señalado que el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Vivienda, el gobierno están actuando dentro de la órbita de sus facultades, dentro de la órbita de sus competencias, siendo respetuosos con la ley y la Constitución, y por ende no teníamos dudas de que el recurso de protección que intentaron el municipio y vecinos iba a ser declarado inadmisible. Nos parece que era el resultado lógico, ya que la acción del Ministerio de Vivienda y de Justicia son acciones que están contempladas en la ley. Nosotros no hemos hecho otra cosa que aplicar una ley aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional. Es decir, fue una ley que contó con todos los votos del Congreso Nacional, de todas las fuerzas políticas, que nos permitió descongelar los planes reguladores bajo el procedimiento que establece la ley 21.633. Entonces estamos aplicando una atribución legal. De mala forma, esto podía ser un hecho arbitrario y ilegal, como señala la Constitución,
para acoger algún recurso de protección. Por lo tanto, creemos que la justicia está validando la tesis que tenemos como gobierno y por ende la construcción de la ampliación de Santiago 1 está en curso, se está desarrollando. Nosotros estamos pasando todas las etapas. Hemos dicho reiteradamente que nuestro sistema penitenciario requiere de un plan maestro de infraestructura. Para eso hay que ampliar y construir nuevas cárceles. Sabemos que las comunidades locales, en el lugar donde uno instala una cárcel, tienen algún reparo, pero aquí tenemos una necesidad de carácter nacional, una necesidad en el cual están los intereses del país en juego, en el cual tener un sistema penitenciario sano es una cuestión central para nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Y lo que ha ocurrido en otros países de la región que no tienen sistemas penitenciarios sanos dan cuenta de la relevancia que tiene nuestro sistema penitenciario. Por lo mismo, este plan de infraestructura está plenamente en desarrollo. Ministro, ¿cómo sería el cronograma? ¿Cuándo se desarrollarían las obras de ampliación? ¿Cuándo esto estaría listo? Nosotros estamos en los trámites administrativos. En estos trámites administrativos debiéramos durante este primer trimestre llamar a la licitación para la ampliación de Santiago 1 y con eso comenzar ya durante este año la ampliación en términos concretos, ¿ya? Nosotros además estamos tramitando una ley en el Congreso que nos permite disminuir la cantidad de trámites y disminuir el tiempo de los trámites administrativos para nuestro plan de infraestructura penitenciaria. Con eso podemos disminuir en hasta 36 meses lo que nos demoramos en construir una cárcel. Esto es fundamental para nuestro plan de infraestructura penitenciaria, que es un plan gigantesco. Nosotros vamos, en el gobierno del presidente Gabriel Boric, se van a poner en marcha, ya sea porque las vamos a tener en operación, ya sea porque las vamos a dejar en construcción, 14.000 plazas, casi 15.000 plazas. Eso es una enormidad de plazas, es más o menos el mismo plan en cuanto a número de plazas que está llevando adelante Inglaterra para resolver su problema penitenciario. En términos de recursos, estamos destinando 1.200.000 millones de pesos para este plan de infraestructura, que además contempla otras 14.000 plazas que tenemos en estudio para incorporarlas a este plan de infraestructura. Es decir, el gobierno del presidente Gabriel Boric se está haciendo cargo de una falencia que desde el año 2012 no se aumentaban las plazas en nuestro sistema penitenciario. Y durante nuestro gobierno ya hemos crecido en más de 2.000 plazas, vamos a dejar aproximadamente 5.000 plazas de aquí al término del gobierno y 14.000 en desarrollo en este plan de infraestructura penitenciaria que no tiene precedente en nuestra historia. Ministro Jaime Gajardo, ministro de Justicia, gracias por este contacto desde Brasilia, donde se desarrolla este importante encuentro para conocer del sistema penitenciario y cómo evitar que el crimen organizado corrompa, por supuesto, el sistema penitenciario. Gracias por la conversación. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.